والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Primeramente disculpen por llegar tarde. Tuvimos unos pendientes que duró mucho, pero alhamdulillah llegamos. Anunciamos las pláticas de hoy y mañana que también están en directo por el canal MPubs Radio, que normalmente usamos para las pláticas y clases y charlas. Las pláticas de este fin de semana será sobre la obligación de aferrarse a la Sunnah y el camino de los Sahaba, que es un tema de gran importancia, por ser que los musulmanes, los creyentes, siempre le piden a su Señor ser guiados al camino recto. En Surat al-Fatiha, que recitamos en cada raka'a o en cada unidad de la oración, le pedimos a nuestro Señor que nos guíe al camino recto. Y ese camino recto no es el camino recto acorde de la idea o opinión de cualquier persona, pero es el significado del camino recto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mencionado en el Corán y lo que nos ha mencionado el profeta sallallahu alayhi wa sallam en su sunnah, y lo que nos enseñaron los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam, por ser que ellos, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, fueron los testigos de la umma del Corán y la sunnah. O sea, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala nos llegó el Islam puro, así exactamente como lo practicó el profeta sallallahu alaihi wasallam en esa época, y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an fueron los testigos de esa práctica y de esa creencia que él enseñó. Hoy en día vemos, hermanos, vemos grandes diferencias en la religión. Vemos grandes divisiones y separaciones en la umma, en la comunidad musulmana. Que cada grupo o individuo tiene su opinión o su creencia, y grupo o secta, y todos dicen que son musulmanes y todos dicen que siguen el Islam, pero la gran tristeza es que no es así. Sí, claro que cada grupo puede ser que sigue un aspecto de la religión, pero se ha dividido del camino recto, porque el camino recto no tiene grupos, no tiene divisiones. Los sahaba no tenían sectas. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, la primera generación, no había sectas, porque todos los creyentes seguían el Corán, seguían el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso mismo, así como la primera generación, somos obligados a seguir. Obligados. No tenemos el derecho en el Islam opinar en la religión. No tenemos ese derecho. Allah no nos dio el derecho de opinar. Sabemos que venimos de culturas en el occidente, que es parte de la cultura decir que cada uno tiene el derecho de opinar o decir su opinión o pensamiento en tal tema. Pero en el Islam no tenemos ese derecho, porque Allah ha legislado la religión. El profeta sallallahu alaihi wasallam ha legislado la religión con su sunnah, que sabemos que el Corán, que los musulmanes siguen o toman como guía, es una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. No es escrito por un hombre, es una revelación del Señor más grande. Igualmente la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, que muchos no entienden. La sunnah no es decir que fue la práctica del profeta, pero es algo extra.
¿O es algo que si lo haces está bien y si no lo haces, pues está bien? Y eso no es así. Mucha gente lo enseña o piensa eso, pero no es así. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es parte de la religión, o es la religión. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah al-Islam. Yani que el Islam es la sunna y la sunna es Islam. No se separa uno del otro. El Corán y la sunna no se separan igual. Hay hoy en día grupos y sectas que piensan que el Corán es suficiente y se escucha sobre la lengua de la gente común que es suficiente el Corán, es suficiente. Y sabemos que la palabra de Allah es la guía y estamos obligados a seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero hay muchos aspectos, muchísimos aspectos de la religión que no podemos poner en práctica sin la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, los detalles de nuestros actos de adoración. Los detalles. Por ejemplo, el salat. Hay muchos aspectos del salat que el Corán no lo menciona. Por ejemplo, ¿por qué Salatul Isha son 4 rak'at? Allah no menciona eso en el Corán. ¿Por qué Fajr son 2? O ¿por qué el tiempo de Fajr entra aquí y sale de aquí? O el Dhuhr entra aquí y sale de ahí. Asr, el tiempo de Asr empieza aquí y sale aquí. Esos detalles son de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y son asuntos obligatorios para cada musulmán. El salat. Y el Corán no menciona estos detalles. Y estos detalles son obligatorios. Entonces, decir que la sunna es algo bueno, pero no lo necesitamos, solo necesitamos el Corán, es un dicho de desvío. Y viene de esa gente o secta que se llaman hoy en día el Coraniyun, la gente que solamente que abandona la sunna o dice que no es necesaria la sunna y solo siguen el Corán. Y si en realidad siguieran el Corán, hay muchas ayat en el Corán que obliga a seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y seguir igualmente los sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala mencionó فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, que si en realidad ellos siguen o creen como ustedes creen, aquí Allah subhanahu wa ta'ala está hablando con el profeta sallallahu alaihi wasallam en el plural. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ, amantum, ustedes, no dijo yani solo al profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo a ustedes. ¿Quién estuvieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese tiempo cuando reveló el ayah? Los sahaba. Allah está diciendo, si ellos, es decir, aquellos que van a llegar después de ustedes, creen como ustedes creen, es decir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, pues entonces ellos serán guiados. فَقَدْ اهْتَدَوْا. La guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es completamente necesaria para seguir ese camino recto que siempre estamos pidiéndole a nuestro Señor que nos guíe y nos ponga firmes sobre ese camino. Entonces la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es una autoridad. La sunna tiene una autoridad, no es algo que solo se hace como para recibir una recompensa extra, como gente piensa. Porque sí hay la sunna, entre el término sunna entre los sabios tiene diferentes significados. Por ejemplo, los sabios, cuando están hablando de la esencia de aqida, al-i'tiqad, cuando habla de la creencia, sunna significa creencia, credo. Sunna hiya aqida fi ilm al-aqida o al-i'tiqad. En la esencia de creencia, sunna significa aqida. Por eso hay muchos libros que fueron escritos por los imams de la sunna que se llama Kitab al-Sunna digamos Sharh al-Sunna, el imam al-Babahari.
o Kitab Usul Sunnah al Imam Ahmed. Estos libros fueron escritos por estos grandes imams explicando la creencia, no jurisprudencia, no fiqh. Pero también entre los fuqaha, los sabios de jurisprudencia, los juristas, el término sunnah significa un acto de adoración que si se hace, recibe la persona más recompensa, y si no lo hace, no es pecado, así como mustahab, igual el significado como mustahab o recomendado. Así que mencionamos esto nomás para decir de que la sunnah, porque el tema de la plática es la obligación de seguir o aferrarse a la sunnah. La sunnah es una autoridad. Quien se aleja de la sunnah se aleja del din. Y por eso las sectas desviadas que dicen que no es necesario seguir la sunnah, y es más, hay sectas desviadas que dicen abandonar la sunnah, que los musulmanes deben abandonar la sunnah. ¿Cómo están apuestos las sectas, algunas sectas de los Shia, que dicen no seguimos la sunnah, seguimos Ahl Bayt, seguimos la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam y no seguimos la sunnah? Pero esto no es correcto, porque hasta Ahlul Bayt, la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, seguían la sunnah, seguían la práctica y creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Nosotros estamos obligados a seguir ese camino, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que sunnah en árabe, la palabra sunnah en el idioma árabe significa camino o traducción, o sí, como un camino o una metodología en cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sunnah normalmente en el idioma árabe es un camino, sabil. La sunnah hiya sabil. El sabil, ¿cuál sabil o cuál camino? El camino del profeta sallallahu alaihi wasallam en cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, el Islam. El Islam, toda la religión del Islam es una legislación de una vida completa en cómo adorar a nuestro Señor. Entonces la sunnah en realidad es el Islam, y el Islam es la sunnah. Y uno no puede decir yo sigo al Islam pero no sigo la sunnah. Eso contradice el significado del Islam y contradice el significado de sunnah. Entonces la sunnah es el Islam y el Islam es la sunnah. La sunnah es una autoridad, es la segunda revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay dos revelaciones en el Islam: el Corán y la sunnah. El Corán y la sunnah. Y eso es lo que no entiende la gente que tiene esa creencia. La gente que tiene esa creencia que piensa que no necesita la sunnah y que el Corán es suficiente, que no entiende que la sunnah es una revelación. Y la revelación se toma de Allah, o sea, la revelación es de Allah subhanahu wa ta'ala, y se toma como una guía. Cada revelación de Allah es para guiarnos. Y es eso para nosotros una guía en cómo acercarnos a nuestro Señor. ¿Para qué necesitamos acercarnos a nuestro Señor? Para ser salvado en el día del juicio de los castigos que están preparados para la gente que desobedeció, o la gente que no siguió la guía o los mandatos del Señor. Así que la sunnah es completamente necesaria para cumplir con eso. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, porque abandonar la sunnah hay castigo. Porque todo lo que Allah nos obliga, y si nosotros sabemos que es una obligación y de todos modos la abandonamos, hay castigo en eso. Allah subhanahu wa ta'ala menciona: وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quien opone el mensajero de Allah
y después de que se le ha aclarado con evidencias que esta es la guía, y sigue otro camino, después de eso sigue otro camino, en vez del camino de los creyentes. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice وَيَتَّبَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, que sigue otro camino en vez del camino de los creyentes. Los creyentes en ese tiempo, cuando Allah reveló esa aya, ¿quién eran? Los sahaba. Los creyentes eran el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, cuando él reveló eso. Entonces, quien opone el mensajero de Allah, después de que se le ha aclarado con evidencias que esta es la guía, y él sigue otro camino en vez del camino de los sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala dice "Nuwallihi ma tawalla", lo dejamos a aquello que ha escogido, wa nuslihi jahannam, y lo enviamos al jahannam, que mal fin. Entonces, seguir digamos el deseo de uno, o la opinión de uno, o lo que uno piensa o cree, en vez de lo que Allah nos manda o el profeta sallallahu alaihi wasallam nos manda, eso es oponer el mandato de Allah. Oponer el mandato de Allah, pues es un pecado grande, y depende en cómo la persona lo opone, pues tiene esa promesa de Allah subhanahu wa ta'ala de castigo para quien no se arrepiente. Claro que Allah subhanahu wa ta'ala es misericordioso. Él acepta el arrepentimiento, la tauba de la persona si él se arrepiente. Hay de nosotros quienes éramos, digamos, antes no musulmanes, y al fin vimos la guía de nuestro Señor y la aceptamos, nos arrepentimos de las cosas que hacíamos antes. Allah acepta ese arrepentimiento. Allah acepta el arrepentimiento del siervo cuando pide perdón, cuando sinceramente en su corazón pide perdón y abandona ese mal hecho o esa mal creencia, pues Allah subhanahu wa ta'ala perdona. Pero aquí esta aya que menciona que Allah manda a esas personas que oponen el mensajero de Allah y el camino de los sahaba, los manda al infierno, pues entonces eso es para la gente que no se arrepienta. Porque en el Islam, y eso es lo que empezamos la plática, de que dice, pues muy tristemente hay muchos grupos y sectas con creencias desviadas, y cuando en veces es gente nomás que no sabe, y a esa gente los enseñamos y les informamos que Allah dice tal cosa, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal cosa, los sahaba practicaron y creyeron tal cosa con evidencias, y quizás Allah subhanahu wa ta'ala quiere el bien para esa persona si es sincera, y Allah la guía a esa persona. Pero hay gente que está aferrada a la creencia o opinión o práctica de su gente, de su pueblo, de su cultura, de su familia, de su padre, de su sheikh o su sabio, que él sigue ciegamente. Sigue a esa gente ciegamente. Si mi padre no cree en eso, yo tampoco lo creo. Si mi tribu no practica eso, yo tampoco lo voy a practicar. Si mi pueblo no está sobre eso, yo no estoy sobre eso. Pero Allah, eso no es una excusa en el día del juicio. Porque si nos llega la guía, por eso aquí en esta aya que mencioné, Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Quien opone el mensajero de Allah después de que le ha llegado y se le ha aclarado la guía, y lo rechaza y sigue otro camino, es decir, de su deseo, sigo el camino de mi padre, sigo el camino de mi tribu, sigo el camino de mi pueblo, de mi sheikh, de mi imam, de la mezquita. Yo sé que me estás diciendo, el Corán dice esto, el hadith dice esto, los sahaba practicaron eso, pero mi imam dice que está bien. Por ejemplo, un ejemplo que menciona el sheikh aquí,
la práctica de la celebración de los cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es una celebración que en todas partes del mundo los musulmanes celebran esta celebración cada año. Es una innovación grandísima, es haram. Es una innovación, algo inventado en la religión y no es permitido. Y uno puede decir, pues ¿qué tiene de malo? O sea, están celebrando por amor del profeta el día que nació y pues van a la mezquita, leen Corán, puede ser que hacen dua, puede ser que repartan comida o algo así, la pasan bien, o sea, hay unidad en la comunidad, hay muchas cosas buenas que salen de eso. Pero esa práctica no es de la práctica del Islam. Y no, la gente que lo hace dice, lo hacemos porque pues amamos el mensajero de Allah y queremos recordarlo. Y la primera cosa que decimos, si no quieren aceptarlo, ¿lo hizo el mensajero de Allah? ¿Lo hicieron los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam? La gente, por ejemplo, si nosotros decimos que amamos el mensajero de Allah, ¿hay alguien aquí que amó el mensajero de Allah más que Aisha? ¿O más que Abu Bakr? ¿O cualquiera de los sahaba que vieron y vivieron y practicaron el Islam con el mensajero de Allah? Ninguno de nosotros ama al mensajero de Allah más que ellos. Ellos dieron toda su vida para defender la sunna y el Islam y defender el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ellos dieron toda su vida, sus riquezas, propiedades, dieron sangre y sus vidas, sus almas para defender al Islam. Nadie después de ellos lo ama al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam más que ellos. Y ellos no practicaron eso. Si hubiera sido un acto de adoración o práctica del Islam bueno, basado al amor del mensajero de Allah, ellos hubieran practicado eso. Igualmente la segunda generación no lo practicó. La tercera generación no lo practicó. La cuarta generación no lo practicó. Y los sabios dicen que no llegó esta innovación hasta el siglo quinto o séptimo, algo así. Y entonces hubo, digamos, unos 400 y 500 años de que no se practicó esa práctica. De las generaciones más guiadas y mejores de los creyentes que fueron esas primeras generaciones, Qurun al-Mufaddala, yani esas generaciones preferidas por ser que tenían más conocimiento y práctica del Islam, ellos no lo hicieron. Entonces no es de la práctica del Islam. Entró por medio de las sectas desviadas. Y los sabios han mencionado que entró esa práctica por medio de los Shia, y otros dicen por medio de los Sufis. Pero lo más correcto es de los Shia, los Fatimiyin de Egipto. Y eso fue algo que afectó, porque en esos tiempos, cuando los líderes o los khulafá o esos gobernantes de los musulmanes tomaban una creencia o una práctica, en muchos casos, no todos los casos, pero en muchos casos obligaban a la gente con esa creencia, o obligaban a la gente con esa práctica. Entonces estas innovaciones se hicieron bien famosas y difundidas por todos los lugares por esas razones. Cuando de esos gobernantes tomaron posición, difundieron su desvío en creencia y práctica. Entonces, el Islam, regresando al tema, el Islam obliga al creyente, el musulmán, seguir las dos revelaciones, el Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No podemos practicar correctamente el Islam o la legislación islámica sin la sunna. Es más, si abandonamos la sunna, nos desviamos. Si abandonamos la sunna, nos destruimos. Como el famoso dicho de el Imam Malik. El Imam Malik, rahimahullah, mencionó que dijo que la sunna es como
el barco ¿cómo se dice? La arca de Noé, Safinat Nuh. Quien abarca o quien se sube es salvado, y quien abandona es destruido. Entonces la sunna es así: quien se aferra a la sunna es salvado. Es decir, ¿salvado de qué? Desvío, también de castigo, en esta vida y en la próxima, en el día del juicio. Así que la sunna no es opción seguirla, es obligación seguirla. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando mencionó وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم مِّن سَبِيلِهِ. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Oh. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: este es mi camino, síguenlo, y no siguen los otros caminos, porque los otros caminos los va a desviar del camino recto, o de mi camino. Aquí, cuando los sabios de la explicación del Corán, los mufassirin, de la esencia tafsir o explicación del Corán, mencionan narraciones de los sahaba primero. ¿Qué significa el camino de Allah? El camino de Allah. Yani, el camino de Allah, dicen, es el Islam. Hay reportes de los Sahaba, por ejemplo de Omar ibn Khattab, que dice es Islam. Hay reportes de Ibn Abbas que dice que es el Corán. Hay reportes de otros Sahaba que dice es la Sunna. Y hay otros que dicen que es el Corán y la Sunna. Los sabios, como el famoso Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, menciona que estos son dichos, diferentes dichos, con la misma realidad. O sea, el Islam es el Corán y la Sunna. El Islam es la Sunna. Entonces, estos diferentes dichos de los Sahaba tienen la misma realidad y significado. O sea, ¿cuál es el camino recto? Es el Islam, el Corán y la Sunna y todo lo que implica eso. Ese es el camino recto. Entonces, no podemos estar sobre el camino recto sin la Sunna. La persona que dice solo voy a seguir el Corán, hay bastantes cosas que no va a entender, no solo de los actos de adoración, pero también del aqida. Hay aspectos que el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó de los asuntos de creencia que no está mencionado en el Corán. Así que abandonar la Sunna es un asunto que la mayoría, si no todas las sectas desviadas han hecho, ya sea que abandonan la Sunna completamente o abandonan la Sunna en unos aspectos, que no aceptan esto o no aceptan eso o no practican eso de la Sunna, y pues por esa razón empezó su desvío, y puede ser de allí aumentó ese desvío o esas innovaciones. Y sabemos que si el camino recto contiene la Sunna se explica como los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, las acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam y aquellas cosas que él aprobó o lo que él aceptó, aunque él no lo hizo o dijo, pero él vio o escuchó de uno de los sahaba que hizo tal cosa y lo aceptó, o se quedó callado. Si se quedó callado significa que eso está bien, por ser que si no estuviera bien lo hubiera corregido, mencionan los sabios. Así que la Sunna es de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que él enseñó de él mismo, de sus acciones y creencias, y de lo que él aceptó o lo que él aprobó, ¿no? Entonces, si sabemos que eso es la Sunna y es parte del camino recto, todo lo que opone la Sunna, pues opone el camino recto. Las innovaciones, por ejemplo,
todo lo que es inventado en la religión, todo lo que es, digamos, innovado en la religión, que entra nuevamente en la religión, en el din de Allah, es algo que opone la sunna. Ya sea que se ve algo bueno o no, pero no es práctica, porque todo lo que decimos nosotros que es parte del Islam es de la legislación de Allah. Y si nosotros metemos algo dentro de esa legislación, lo estamos metiendo sin el permiso de Allah. Allah no dio permiso o ninguna autoridad para ninguna persona legislar. Ni el profeta sallallahu alaihi wasallam. Los sabios muchas veces mencionan que la sunna es legislación. Sí, pero eso es porque es revelación de Allah al profeta sallallahu alaihi wasallam. No es de su opinión, no es de su deseo, es de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala a él. Entonces ni él ha hecho ninguna legislación de él mismo. Entonces si el profeta sallallahu alaihi wasallam no tuvo ese permiso, entonces nosotros no tenemos ese permiso de inventar cosas. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en un hadith: "Men amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad". Quien hace una acción que no es de nuestro asunto, no es de nuestra guía, no es de nuestra práctica, será rechazada esa acción. Entonces, en la religión, todo lo que hacemos de actos de adoración o de creencia, o que decimos que es parte del Islam, o que esto es de las acciones de los musulmanes o del Islam, o actos de adoración que queremos hacer para acercarnos a nuestro Señor, tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Men amila laysa alayhi amruna fahuwa rad". Quien hace una acción, un hecho, una obra que no es parte de nuestra práctica, será rechazada. Entonces, no podemos decir, sí, pues es que esto es así como el ejemplo que dimos de celebrar los cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso no fue de la práctica de la sunna, entonces eso es rechazado. Digamos, diferentes actos que la gente hace digamos, hay gente que empieza a hacer innovaciones en su salah. Por ejemplo, si una persona quiere, como una práctica bien famosa de los Shia, es de que ellos rezan 3 veces, si es que rezan 3 veces al día, no 5. Por ser que juntan Dhuhr y Asr y lo hacen a un momento, hacen los dos, y Maghrib y Isha lo hacen al mismo tiempo. Entonces rezan a las 3 veces al día, siempre, sin excusa. Eso se puede hacer en el Islam, acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando hay necesidad, lluvia, está de viaje la persona, hay una dificultad en algo que se tiene que juntar, porque como los sabios han permitido eso, una persona que tiene un trabajo que, digamos, trabaja como guardia y no puede alejarse de su puesto, excepto en tal hora. Entonces, en esa hora puede combinar esos dos salah, por ejemplo, Dhuhr y Asr, y es permitido, o Maghrib y Isha, y es permitido por la necesidad. Pero si uno está en la casa haciendo nada, por ejemplo, estamos así nomás en la casa y juntamos Dhuhr y Asr sin ninguna razón, o Maghrib y Isha, eso no es permitido, o no es de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y estas sectas, o algunas de las sectas de los Shia, hacen esa práctica. Esa es una innovación. Eso no es de la sunna, de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. La guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es de que cada salah tiene su tiempo. Entra en esta hora y sale en esta hora. Entonces debemos orar nuestras oraciones en esos tiempos, y no hacer cosas nuevas que no son de la religión o que no hay pruebas. Basado en estos hadith, por ejemplo, el otro hadith que reportó Aisha radiyallahu anha, que mencionó: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad". Quien
hace algo nuevo, innova algo nuevo, una obra nueva en la religión, que no es de la práctica o nuestra práctica, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, será rechazada. Entonces, quien hace una innovación, ¿qué quiere decir una innovación en la religión? Un acto de adoración nuevo que no se practicó en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya sea de él o de los sahaba. Si es algo que no lo conoce, ese acto de adoración no fue practicado por el profeta sallallahu alaihi wasallam ni los sahaba, esa es una innovación. Entonces, las innovaciones, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith menciona, quien hace una innovación, pues será rechazado. Igualmente el primer hadith, quien hace una obra general, porque puede ser que la persona no sabe que es una innovación o piensa que es parte del Islam siguiendo a fulano. Digamos, él vio al imam hacer eso y pues él lo hizo, ¿vale? Quien hace un acto de adoración que no es parte de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, será ese acto rechazado. Entonces sabemos, de estas narraciones sabemos de que la sunna es una autoridad, tenemos que seguirla, y por eso hay un principio en el Islam, dos principios importantes. Primero, al-aslu fil idad al-ibaha illa bin nas ash-shah, yani que los asuntos normales de costumbres, de cultura, de costumbre y todo es lícito, excepto donde hay evidencias, es decir, del Corán y la Sunna o la práctica de los Sahaba, que muestra que es ilícito. Entonces, lo que hacemos todo el día así normalmente, todo es, si quiero comer sandía ¿es halal? Sí, ¿por qué? Porque no hay evidencia que es haram. Vestirme con camisa y pantalón o con top, o ponerme taguilla o quitarme taguilla, ¿es permitido? Sí, es permitido. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo prohíbe. Ahora, en la vestimenta sí hay cosas que sí están prohibidas, ¿no? Ambos, hombres y mujeres. El hombre debe de seguir un tipo de vestimenta, también la mujer. Pero estamos hablando de cosas normales. Estamos en la casa y yo me pongo una bata nomás así, unos shorts o algo estando en la casa. ¿Es prohibido eso? No es prohibido si no tenemos evidencia del Corán y la Sunna que es prohibido. Entonces, este principio, al-aslu fil adat, al-ibaha illa bin nas ash-shari, yani que el origen del juicio de las cosas, de costumbres y de cultura es permitido, o esas cosas son permitidas, excepto si hay una evidencia que lo prohíbe, ¿vale? Pero con los actos de adoración es lo opuesto. Al-aslu fil ibada al-mani illa bin nas ash-shari, yani que el origen del juicio de los actos de adoración o de cualquier tipo de adoración es prohibido. Es decir, la adoración es prohibida. No se puede adorar nada, ni con nada, ni en ninguna manera, excepto con las evidencias del Corán y la Sunna. Entonces, ¿quién nos enseñó cómo adorar? Porque la adoración es prohibida. Cuando dices la shahada, la ilaha illallah, la primera parte es la ilaha. No hay nada que adorar, no hay adoración ni nada que adorar. Esa es la primera parte. Illallah. Después llega la excepción. Entonces, el origen es de que no hay adoración. No debemos adorar nada, ni hay adoración, ni hay ningún acto de adoración, excepto aquello que hay evidencia del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Si está en esas, y que es muy importante aprender las tres bases del Islam: Corán, Sunna y el entendimiento y práctica de los Sahaba. Esas tres bases son las bases de evidencias, que debemos referirnos a esas evidencias para saber cómo adorar a nuestro Señor y cómo creer en nuestro Señor. ¿Cómo es que el creyente cree en su Señor? Acorde del Corán, la Sunna y los Sahaba, ¿vale? ¿Por qué mencionamos los Sahaba? Un sabio grande, se llama Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah, mencionó, dice:
la mayoría de las razones o de esas sectas desviadas que se desviaron fue porque no practicaron o no ponieron en práctica la tercera base. La tercera base es seguir la práctica y entendimiento de los sahaba. Porque todas esas sectas, si les preguntas, ¿sigues el Corán? Pues claro, todos van a decir, todos los musulmanes van a decir, sí, seguimos el Corán. ¿Amas el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Sigues el profeta? Van a decir, pues sí, claro, amamos a nuestro profeta Muhammad y lo seguimos. Pero no es cierto, porque puede ser que lo ama, no voy a decir que no puedo entrar en el pecho de alguien y decir que no lo ama o si lo ama, pero hay evidencias que Allah subhanahu wa ta'ala nos dio para saber si la persona ama a su Señor y el profeta sallallahu alaihi wasallam o no, o los diferentes niveles, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Yani, diles a ellos, si en realidad amas a Allah, sígueme a mí. Es decir, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, sígueme a mí y Allah los va a amar y les va a perdonar sus pecados. Entonces, la seña que amamos a Allah y su mensajero es de que lo seguimos. La señal de que nosotros de verdad amamos a nuestro Señor y amamos, porque es fácil en la lengua decirlo, ¿no? Decir, amamos a nuestro Señor, eso es fácil decirlo, pero las pruebas están en las acciones, las pruebas, y uno puede decir, no, pero no puedes juzgarme, solo Allah puede juzgarme, solo Allah sabe mi corazón. Pero fe en la religión al Islam, el concepto de fe es muy diferente al concepto de fe de las otras religiones. Y en veces cuando nosotros entramos en el Islam, llegamos con las mismas creencias de esa otra religión. Que solo mi Dios me puede juzgar. Eso no es cierto. Allah nos dio el Corán y la Sunna para juzgar. Para juzgar. Claro, no vamos a juzgar para humillar a la persona o faltar respeto a la persona, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo juzgar que esto es falso y esto es la verdad. Esta es la verdad y esta es la falsidad. Así podemos juzgar. ¿Por qué? Porque Allah nos enseñó la verdad y nos enseñó la falsidad. Entonces, esto es falso porque opone la verdad. Entonces, si la persona, digamos, no pone en práctica la religión en bastantes áreas o bastantes asuntos de la religión, pues es una señal de su fe baja, por lo menos. No vamos a decir que no tiene fe, pero es señal de su fe baja. Y cuando vemos una persona, no más de lo aparente, porque no podemos ver el corazón, claro, porque una persona lo ves con una barba y lo ves vestido así como musulmán, y no quiere decir que nomás por esto es un piadoso o es una persona piadosa, no, porque no podemos ver el corazón de la persona. Y no lo vemos cuando no está enfrente de la gente. En secreto, en privado, pues puede ser que eso es otra persona. Conocemos hermanos que enfrente de todos se ve bien piadoso, va a la casa y golpea a su mujer y golpea a sus hijos y los maltrata y enseña otra realidad, ¿no? En la casa. Dentro de la casa es una persona y afuera de la casa es otra. Pero estamos hablando en general, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Le dijo, diles a ellos, si en realidad amas a Allah, sígueme. Es decir, seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam es una señal de que amamos a Allah y su mensajero. Entonces, mencionamos eso para decir que la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es parte de fe. Y fe es explicado, el concepto de fe en el Islam, como mencioné, es muy diferente al concepto de fe en las otras religiones. El concepto de fe es que el fe no solo está en el corazón. Es más, la fe verdadera no se queda en el corazón. La fe verdadera es inquieta, se mueve, tiene que salir, ya sea en lengua o ya sea por las acciones con los miembros del cuerpo. Porque un creyente
Cuando conoces a un creyente, hay algo de él o de ella que sabes que es una creyente. Hay en su acción, en sus maneras de ser, sus modales, su práctica, está preocupado por su salah, por alejarse de lo haram, por no ver las cosas que son haram, por no escuchar las cosas. El creyente actúa muy diferente al incrédulo. Claro que hay musulmanes que, pues, tristemente su fe está baja y pues actúa exactamente como el incrédulo. Pero eso es una señal que su fe está baja. No quiere decir que no tiene fe, pero, y eso es algo muy, para aclararlo, porque eso es un dicho muy grave de decir de nuestros hermanos: no, ese hermano fulano, no, él no es musulmán, él hace esto. No es musulmán, los musulmanes no hacen eso. No podemos decir eso. Si sabemos que el hermano Mohammed, digamos, de Bangladesh, por ejemplo, nuestro hermano Mohammed que viene a la mezquita, sabemos de él que él hace cosas que no están bien, que son haram, que son cosas así. No podemos decir que no es musulmán, porque los pecados no te sacan del Islam. Los pecados, eso es entre tú y tu Señor. Siempre y cuando no afecta los derechos de otros, eso es entre tú y tu Señor. No podemos decir que no eres musulmán o no eres musulmana solo porque no pones en práctica algo o estás haciendo algo que es haram. No puede, pero sí es una señal de la fe baja. Entonces, la fe en el Islam son tres cosas. La creencia en el corazón, tasdiq fil qalb, yani esa creencia firme que uno tiene de algo, eso es la creencia primero en el corazón, que ese es el origen de la creencia, el corazón. El dicho con la lengua, es decir, los dichos de las personas que, como por ejemplo el shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, leer Corán, suplicar, decir dhikr o cosas que recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, decir la verdad, predicar el Islam, todo eso que uno dice con su lengua en dicho que pertenece al din de Allah es fe también. El dicho es fe. Igualmente las acciones. Si ayunamos, rezamos, damos caridad, ayudamos, hasta luchamos para defender la tierra musulmana o la sangre musulmana o la familia, todo eso, luchar, también es fe. Todas las acciones de los actos de adoración también es fe. Entonces, fe son las tres cosas. Y siempre que falta una de esas cosas que la persona no hace, estamos mencionando los tres aspectos de fe, o las tres partes de fe, que cada una de estas partes es fe, y cuando falta una de estas partes, no es fe. La gente que no habla la verdad, no hace dua, no hace dhikr, no recita Corán, nunca dice nada del din de Allah, es más, ha abandonado cualquier dicho del Islam, y dice, y acciones del Islam también, y dice: yo tengo fe, mi Señor sabe que yo tengo fe. Eso aparentemente la evidencia es que no tiene, eso no es fe. No como los cristianos y los católicos que pueden decir: yo soy católico, y opone toda su religión, hasta en creencia. Sí, yo no creo en eso. Por ejemplo, yo tengo familia de mis tíos y tías que me dicen: no, sí, yo soy católico, pero yo no creo en los santos. Pues, entonces, tío, no eres católico. No eres católico, porque eso es parte de la creencia, el credo de la Iglesia Católica. O sea, si no crees en los santos, pues puede ser que sigues siendo cristiano, pero puede ser de otra secta o o sea, creencia de los cristianos, pero católico no eres. No, sí, yo sí soy católico, yo sí, de verdad sí, yo soy. Pero, bueno, pero eso que no crees en los santos, eso opone el credo de la Iglesia Católica. No, pues a mí no importa, porque yo sí soy. Pero él dice que es católico simplemente porque lo dice culturalmente. Su gente es católica, su pueblo es católico, entonces forzosamente tiene que ser católico. Pero en creencia no es. Entonces, los cristianos, judíos o las otras religiones
pueden seguir siendo lo que son y decir que son judíos o cristianos o católicos o budistas o hindús o lo que sea, y oponer su religión en su creencia o en su práctica, y sigue siendo eso. En el Islam no. En el Islam no. No puedes decir, por ejemplo, yo soy musulmán, pero no creo que tengo que ser salat. Si no crees que el salat es obligatorio, eso es un invalidante de la fe. Sales del Islam. Si tú dices, yo no creo que es obligatorio ayunar el mes de Ramadán. Claro, hay gente que no reza, o hay gente que no ayuna, o gente que en veces reza, en veces ayuna. Hay gente que hace estas cosas que son haram, y puede ser que todavía tiene un aspecto de fe en su creencia, es decir, sí cree que Allah es el creador, sí cree que Muhammad es el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, pero aunque la persona cree que el Corán es la revelación de Allah, hay cosas que saca a la persona, hay invalidantes de fe que saca a la persona del Islam, aunque no quiere salir del Islam, aunque dice yo no quiero salir. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al-ihda baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, que lo que divide, lo que divide nosotros y ellos, o la diferencia de ellos y nosotros, es el salah. Y quien abandona el salah, quien abandona la oración obligatoria, ha caído en incredulidad y es un incrédulo. Entonces la persona que abandona completamente el salah y dice, yo no rezo y no quiero rezar y no pienso que es necesario, o es muy difícil para mí para levantarme a tal hora, o hacer cada 5 veces el vudú y después vestirme y hacer el salah, y eso es mucho para mí, yo no lo quiero hacer. Una persona que abandona el salah completamente es un incrédulo en el Islam. Ahora, la diferencia de opinión entre los sabios es de que la persona que es perezosa, o sea, en veces sí, en veces no, normalmente sí reza, pero en veces llega a unos tiempos que no lo hace por cualquier razón. Eso es un pecado grandísimo que llega cerca a shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Es un pecado grandísimo. Pero hay sabios y la mayoría de ellos dicen que esta persona no ha negado la obligación del salah. Entonces, si no ha negado la obligación del salah y lo practica el salah, nomás que en vez en cuando no lo hace, entonces esta persona no sale del Islam. Pero la persona que abandona completamente el Islam, y es más, dice, no creo que es necesario. Yo puedo seguir siendo musulmán ¿para qué siempre me estás recordando del salah? ¿Por qué siempre me estás llamando que vamos a la mezquita a hacer salah o vamos a rezar ahorita? ¿Por qué? No, yo no necesito. Tú hazlo, yo no necesito hacerlo. Esta persona que abandonó completamente el salah es incrédulo. Y no porque yo lo digo o un sheikh lo dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo en un hadith clarísimo. Y los sahaba, también hay muchas narraciones de los sahaba. Por ejemplo, el dicho de Omar ibn Khattab dijo, la hadda min al-Islam liman taraka al-salah. No hay ninguna parte del Islam para aquel que ha abandonado el salah. Aquel que ha abandonado el salah no tiene ninguna parte del Islam. O sea, no es musulmán. Así que estos asuntos no lo hallamos en el Corán. Regresamos al tema. Viene de la autoridad de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una revelación. Allah subhanahu wa ta'ala obligó al profeta sallallahu alaihi wasallam predicar el Islam en general, que consiste de el Corán y la sunna. Y los testigos que vieron esas enseñanzas del Corán y de la sunna y que estuvieron presentes, eran testigos de cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación, o eran testigos cuando él mencionó algo de su sunna,
Entonces ellos entendieron la revelación o la legislación islámica mejor que cualquier otra generación. Entonces por eso regresamos a ellos, porque ellos estaban presentes, ellos vieron cómo se practicó en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya sea de él o de los grandes sahaba sabios que estaban a su alrededor. Entonces, por ejemplo, si ¿cómo se llama usted, señor? Muhammad. Si por ejemplo Muhammad, el hermano Muhammad lee una aya y él dice, pues yo digo que esto significa esto. Yo puedo leer la misma aya y de mi mente o no sé, de mi opinión puedo decir no, pero también puede significar esto. Entonces, ¿quién está en lo cierto? ¿Quién está sobre la verdad entre yo y él? El que está sobre el mismo significado que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Si no hay una evidencia de que el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó esa aya, entonces regresamos a los sahaba. Buscamos las explicaciones de los sahaba de la aya del Corán, igualmente del hadith. Podemos leer, el hermano puede leer un hadith y decir, pues yo creo que significa esto, y yo digo, no, pues no, yo no creo eso, yo creo que significa esto otro. ¿Quiénes de nosotros somos? Puede ser que él está sobre la verdad, o yo, o ninguno de los dos, ¿verdad? Tenemos que regresar al entendimiento del Corán y la Sunna como lo entendieron los sahaba y como lo practicaron los sahaba, porque ellos eran los testigos de la umma, de las dos revelaciones, del Corán y de la Sunna. Entonces la obligación de aferrarnos a ese entendimiento es la obligación de aferrarnos al camino recto que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala todos los días, en cada salah, en cada oración, cuando le pedimos ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Guíanos al camino recto, el camino de aquellos que has favorecido. ¿Quiénes son esos que han favorecido en ese tiempo? El profeta sallallahu alaihi wasallam lo explicó, Abdullah ibn Abbas también lo explicó. La gente de Tawhid, la gente que siguió los profetas y mensajeros de Allah sobre Tawhid, monoteísmo, que solo adoraban a Allah subhanahu wa ta'ala y el mensajero. Entonces, la gente que Allah ha favorecido, o sea, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, son los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ellos estaban presentes. Pero el Corán no era nomás para ese tiempo, el Corán es para siempre. Entonces, quien sigue el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, quienes eran los favorecidos de Allah subhanahu wa ta'ala, pues son igualmente de ellos en el camino recto. Y por eso dice, yani ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin, y no de aquellos que han recibido tu ira, ni de aquellos que se han desviado. Y aquí explicó el profeta sallallahu alaihi wasallam, y también en las explicaciones de los sahaba como Abdullah ibn Abbas, que ghayr al-maghdubi alayhim, yani aquellos que recibieron la ira, significaban aquí los judíos, esta aya, por ser que ellos tenían conocimiento de la revelación, pero oponieron y negaron la revelación en su práctica. No lo pusieron en práctica, abandonaron la verdad. Y los desviados eran los cristianos, porque ellos obran con obras sin conocimiento, lo opuesto. Los judíos tienen conocimiento y abandonan la práctica. Estos practican sin conocimiento, por eso son desviados, porque no saben el camino recto. Entonces, no queremos ser de ellos, como mencionan los sabios, de que no solo pertenece esta aya a los judíos y los cristianos, pero cualquier persona que tiene esas características de ellos. Si tienes conocimiento y abandonas tu conocimiento, eres del ghayr maghdubi alayhim. Y si eres de aquellos que actúan así en actos de adoración sin evidencia, sin tener estar sobre la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, también eso es ser de los dalun, aquellos que son desviados. Entonces nosotros estamos pidiendo que no ser de ninguno de ellos, pero estar sobre el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, aquellos que están
en fe sobre el monoteísmo, que adoran solamente a Allah subhanahu wa ta'ala y siguen el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eso es lo que estamos pidiendo cuando estamos recitando Surat al-Fatiha en Salah. Estamos haciendo una súplica, estamos pidiendo a nuestro Señor: Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. ¿Cuál es el camino recto? El Islam o Sunnah, la práctica de los Sahaba, estar sobre ese camino y práctica de ellos para estar con ellos en eso, para que Allah acepte de nosotros nuestras obras buenas, nuestras creencias, y que nos perdone, porque todos nosotros tenemos fallos, todos nosotros tenemos errores, pecados, todos. La naturaleza del hijo de Adán es el pecado. Es que va a caer en pecado, va a caer en... No quiere decir que todos caemos en los pecados grandes, no, porque hay hombres y mujeres piadosos que no caen en esos pecados grandes, pero sí caen en errores, sí fallan, sí tienen fallos, sí tienen errores. Entonces, todos tenemos eso. Entonces, cuando uno sigue el Corán y la Sunna en todo lo que podemos, todo lo que nos llega de conocimiento y lo ponemos en práctica, nos acercamos a nuestro Señor. Y cada vez que nos acercamos a nuestro Señor, cada vez más y más y más, es la más grande posibilidad que nuestro Señor nos perdona de nuestros pecados. Y cada vez lo opuesto, cada vez que te alejas, porque abandonas, no buscas el conocimiento, no buscas saber cómo actuar, o no buscas saber cómo creer en tu Señor, pues cada vez te alejas. Y algo bien importante, específicamente para nosotros que somos conversos, y no solo para los conversos, pero también los que nacieron en familias musulmanas, en las tierras de los musulmanes, el base de toda la vida del musulmán es el conocimiento. La base de toda la vida es el conocimiento. No podemos hacer nada ni estar firmes sobre algo y mantenernos firmes con paciencia si no estamos en la búsqueda de conocimiento. Por eso es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, es de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los sahaba constantemente leer Corán, constantemente hacer súplica a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos aumente en conocimiento beneficioso. Los sabios han dicho que no hay ninguna cosa que Allah subhanahu wa ta'ala obligó al profeta sallallahu alaihi wasallam pedir en esta dunya, excepto el conocimiento. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Qul yani Rabbi zidni ilma, yani mi Señor, auméntame en conocimiento. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: di, oh mi Señor, auméntame en conocimiento. No hay nada que Allah obligó a su profeta de pedir, de aumentarlo en algo, no en riqueza, no en familia, no en hijos, no en propiedades, no en belleza, no en ninguna cosa, excepto el conocimiento, por la gran importancia que tiene el conocimiento en toda la vida del creyente, en toda la vida, porque con el conocimiento te ayuda a saber cómo cumplir con tu Señor. El conocimiento también te ayuda a cómo alejar de esas cosas que te va a alejar de tu Señor, alejarte de esas cosas que te va a alejar de tu Señor, o te va a enseñar las cosas que vas a hacer que te va a acercar a tu Señor, o hacer las cosas que vas a lograr el perdón de tu Señor, la misericordia de tu Señor. Igualmente los actos que la persona puede hacer para hasta lograr cosas de esta dunya, de esta vida. Abdullah ibn Abbas mencionó radiyallahu anhu, que era el primo del profeta sallallahu alaihi wasallam, el hijo de Abbas, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero era uno de los sabios de los sahaba, específicamente del Corán,
pero era uno de los sabios, aunque era de los jóvenes de los Sahaba, pero era uno de los más grandes sabios de los Sahaba. Y él mencionó de que pedir el conocimiento, pedir por el conocimiento, es lo que trae todo el bien en esta dunya y todo el bien en la próxima. Pedir por el conocimiento, porque la persona que sinceramente está pidiendo conocimiento, o sea, lo quiere para ponerlo en práctica, porque el propósito de conocimiento es practicarlo. Y si soy sincero yo que quiero conocimiento, es porque quiero practicarlo, ¿vale? Entonces, pedir por el conocimiento a Allah subhanahu wa ta'ala es lograr todo el bien en esta vida y en la próxima. Por ejemplo, la persona que pide que hay actos que la persona puede hacer que aumenta su bienestar en su vida. Por ejemplo, han mencionado Abdullah ibn Abbas de el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam de ser buenos con sus padres, que ser buenos con sus padres y servir sus padres en una manera buena aumenta el bienestar de la persona en su vida, específicamente como creyente que crees en Allah y le pides a Allah. Cuando eres creyente y te alejas todo lo posible de lo ilícito y haces todo lo posible para cumplir con tu Señor y cumples con tus padres, específicamente cuando son ya grandes de edad, y los sirves tus padres, ya sean madre o padre o los dos, esa es una obra buenísima y grandísima que Allah subhanahu wa ta'ala ama tanto que le da a su siervo en esta vida recompensa, en esta vida. Y puede ser que ni siquiera lo vemos, ya sea bienestar en su salud o bienestar en su vida, cómo vive, su trabajo, su sustento, sus hijos, su esposa, o sea, el bienestar generalmente. Y puede ser una de esas cosas o todo, ¿vale? Entonces, hay cosas que el creyente hace basado a la fe. Y la fe mencionamos que hay tres partes, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres partes? El qalb, en el corazón, o sea, lo que creemos. ¿Cuál otra? Lo que menciona o lo que decimos. Ajá. Y nuestras acciones con los miembros del cuerpo. Es decir, que la fe, hay diferentes acciones y obras buenas en cada una de estas tres cosas. Las obras buenas que uno en veces ni siquiera piensa bien, que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, es las obras buenas del corazón. Las obras buenas del corazón es, por ejemplo, depender en Allah, creer en Allah subhanahu wa ta'ala en una forma intensa, fuerte, que no duda la persona en nada de lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala y depende de su Señor. Por ejemplo, una persona, y eso es difícil hoy en día porque una persona dice, sí, yo sé lo que dice Allah, yo sé lo que dice el Islam y lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero la realidad es de que pues yo tengo que trabajar y tengo que comer y pues yo tengo que hacer esto, aunque eso es ilícito. Y él hace sus excusas de su lógica, de que él tiene que comer, de que él tiene que tener su familia, mantener él mismo, en veces, aunque sea soltero, pero si tiene familia, hijos, pues aún más. Está pensando más en esta vida, de que lo que ocurre en esta vida es por medio de su esfuerzo, y eso no es cierto. Y ese es un engaño de Shaitán, porque el sustento es de Allah. Si Allah nos pone de pruebas a nuestra fe, si de verdad creemos que de verdad Allah es el sustentador, Sí. creemos de verdad que Allah es el único que da el sustento. Sí, ese es mi jefe, yo trabajo por él. Él no es mi sustentador. No. Él no tiene la decisión de mi vida.
Allah sí lo tiene. Él es el que me da. Por medio de diferentes medios, Él me da. Pero Él no es mi sustentador. El sustento no viene de Él. El trabajo, yo trabajo por Él. Es un medio. Pero el sustento viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si creemos eso de verdad, si lo creemos, entonces Allah nunca nos va a dejar de el sustento por obedecerlo. ¿Cómo es que yo le digo a mi hijo, mira, necesito que hagas esto y esto y esto? Y pues, yani, si él cumple conmigo, lo castigo. ¿Hay lógica en eso? No. Allah nos dice, haz esto, esto y esto, y no hagas esto y esto y esto. Y si cumplimos con nuestro Señor, ¿vamos a recibir un castigo? No. Allah nos va a recompensar en esta vida y en la próxima. No solo, eso es la recompensa, pues es para la próxima, y pues ahorita en este momento, pues no, es que yo necesito, pues ni modo, yo lo tengo que hacer. Y no es así. Ese es un engaño de Shaitán, que llega Shaitán y te quiere ser débil. No quiere que obres con tu corazón y fe y creencia en tu Señor, que dependes en tu Señor. Entonces te viene y te dice todas estas cosas. Y si la persona es débil en su fe, pues cae, ¿no? Pero si la persona es más o menos firme en su fe, va a decir, pues no, yo no voy a hacer eso, no, yo no voy a hacer eso, no. Y voy a buscar otra manera. Y puede ser que en el inicio es difícil hacerlo, porque en este momento pues no tengo dinero, pues no puedo hacer lo que normalmente me gusta hacer, o cumplir con estas deudas, o con estos gastos, o con estas cosas. Puede ser que sí es un poco difícil, pero pasando esa dificultad, poca dificultad, que de verdad es una dificultad pequeña. Lo vemos ahorita en este momento grandísima, o un grandísimo problema, porque en este momento nos está afectando. Pero si lo vemos en la última parte de nuestra vida, que ya nos vamos a ir de este mundo y regresamos, estaba tan estresado, no es porque no podía pagar la renta en ese tiempo, y pues todo está bajo de mi Señor, todo está en las manos de mi Señor. O sea, si nomás hubiera dependido más en mi Señor, hubiera pasado eso y no hubiera caído en esas cosas. O sea, si uno de verdad depende en Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es un acto del corazón, y de eso es lo que estamos hablando. Hay actos del corazón que son más grandes que los actos de los miembros del cuerpo. O sea, depender en Allah, creer en Allah, tener esa fe firme en tu Señor. Igualmente el amor que uno tiene para Allah y su legislación, que también en veces es difícil para algunas personas amar completamente todo lo que Allah ha revelado. Y puedes decir, pues ¿cómo? Pues claro que todo lo que Allah reveló es algo bueno y lo vamos a amar, pero hay cosas que se necesita esfuerzo grande o paciencia grande, como Allah reveló al profeta sallallahu alaihi wasallam cuando ordenó la lucha contra, en ese tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ordenó la lucha contra los musulmanes y los incrédulos o los politeístas. Allah dice, yani, que sabemos que la guerra es algo que no te gusta, diciéndole al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero quizás hay algo que te gusta, que no es bien para ti, y algo que no te gusta, que es bien para ti. Entonces, amar todo, eso también regresa a depender en nuestro Señor. Cuando dependemos en nuestro Señor y tenemos fe en lo que Él, y por eso es muy importante también estudiar la creencia en los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando conocemos nuestro Señor cada vez más, sabemos a quién estamos adorando, sabemos por qué lo estamos obedeciendo, sabemos por qué estamos alejando de lo que Él nos pide, sabemos por qué estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, porque
Él es el que merece toda adoración, y Él es el único que tiene ese derecho. Y cada vez lo sabemos más cuando aprendemos quién es Él, de sus nombres y atributos. Entonces, una persona que de verdad tiene esa dependencia en su Señor, pues va a tener fe de que mi Señor es el que sabe todo y yo no. Y me ordenó con esto porque Él lo sabe. Allah es el que oye y ve todo. Yo no puedo ver todo, ni puedo oír todo, ni puedo saber todo, pero Él sí. Entonces, si Él me obliga con algo, es porque es bien para mí. Si Él me prohíbe de algo, pues es porque es bien para mí. Allah no nos ha legislado en el Corán ni en la Sunna algo para hacer nuestras vidas difíciles. Pero cada cosa que nos ha obligado o nos ha prohibido es por nuestro bien. Y si tenemos esa conciencia, si tenemos esa creencia y sabemos que eso es de nuestro Señor, pues eso nos va a ayudar a cumplir. Eso nos va a ayudar a cumplir en estas cosas. Por ejemplo, algo que se nos hace difícil, por ejemplo, puede ser que para la mayoría de la gente levantarse el tiempo de Fajr no es algo tan fácil. Puede ser para algunos es una costumbre, porque de todos modos a esa hora se levanta para ir al trabajo, ¿no? Pero miren cómo es el ser humano. Para el jefe sí se levanta temprano y a tiempo, pero para el Señor no se levanta a tiempo. No se levanta. Para el Señor que tiene en sus manos el sustento, no se levanta a tiempo. Pero para el jefe sí se levanta a tiempo. Si el jefe le dice, te necesito aquí a las 4 de la mañana, tengo que levantarme como a las 2, porque tengo que transporte, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. O sea, me necesita ir tan temprano, pues, pero si llega temprano, sí va a llegar a las 4, porque es su trabajo, su jefe le dijo. Si el salah viene a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana en veces que llega porque el tiempo cambia, o sea, no se levanta a tiempo. No se levanta a tiempo, subhanallah. Y eso todo tiene que ver con fe. Todo tiene que ver con fe. Si uno sabe de uno mismo que no nos estamos levantando a tiempo, o no estamos temiendo a Allah subhanahu wa ta'ala en el horario de salah, porque el salah es súper importante. O sea, no estamos rezando, por ejemplo, Fajr o Asr a tiempo, que esas son las dos salah que es muy importante. Fajr porque pues pasa el tiempo rapidísimo, desde que entra el Fajr y sale el Fajr es un tiempo corto, y Asr es el tiempo que mucha de la gente ignora, y de un momento rápido llega Maghrib, cuando ya se pone el sol, y la persona que abandona Asr, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la persona que abandonó Asr es como si ha perdido toda la riqueza que ha tenido en su vida. Todo el bien lo que tiene en su vida es como si lo ha perdido. ¿Cómo estará ese hombre? Imagínense una persona que tiene una casa, tiene familia, tiene dinero, no es el más rico del mundo, pero tiene algo, y lo pierde todo. Su familia, sus hijos, su riqueza, su casa, sus propiedades, su todo. Lo pierde todo. ¿Cómo se va a sentir ese hombre? Destruido. Así es perder un salat de Asr. Un salat de Asr, así es. Si supiéramos. O sea, es un asunto grande. Entonces, regresamos al tema de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Juan, es una autoridad, es una guía, no es algo que debemos ignorar, no es algo que debemos dejar de practicar, pero es algo que debemos darle muchísima importancia de aprender y poner en práctica. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena con varios ayat. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y lo que el mensajero les da, tómenlo,
y lo que Él los prohíbe, déjenlo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos está obligando a obedecer al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque Él es una autoridad. La sunna es una autoridad. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que quien opone su orden, es decir, el orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, que esa gente tenga cuidado de oponer el orden del mensajero de Allah, porque les llegará una fitna, una prueba grande en su vida, o una calamidad, o yusibuhum adabun alim, o les va a llegar un castigo grande, ya sea en esta vida o en la próxima. Entonces, eso es algo que debemos ver también, Juan. Nunca debemos, cuando estamos hablando del Islam, cuando estamos hablando de nuestra religión, hay que alejarnos de emoción. Hay mucha gente que si tiene una diferente opinión o algo, o tiene otra creencia o opinión en algo del Islam, quiere discutir con emoción. Pero debemos alejar eso a un lado, porque esa es la emoción es nuestra enemiga. O sea, no trae bien, no trae nada bueno. O sea, debemos saber que la religión está basada en evidencias, conocimiento. Como mencionamos, que la base de todo es el conocimiento. Entonces, la religión está basada en conocimiento, evidencias del conocimiento del Corán, la Sunna y los Sahaba, ¿vale? Vemos que si analizamos bien en diferentes partes del mundo, generalmente, no estamos hablando de cosas específicas, generalmente, donde hay los pueblos, esos pueblos que están más cerca al Corán, Sunna y la práctica de los Sahaba, vamos a ver que tienen menos problemas. Donde esos pueblos, donde hay muchísima cosa que opone la práctica de los Sahaba, o el Corán, o la Sunna, o Tawhid, porque hay muchos pueblos, países en el mundo, musulmanes, que hay prácticas comunes, no digamos, no solamente una, dos, tres personas, no. Es una práctica bien común en ese pueblo de shirk, de politeísmo, donde van a las tumbas y recitan, o piden a los muertos de la tumba, o su sheikh fulano, o su imam fulano, de los sufis, de los shia, de diferentes sectas, y van a las tumbas como un ritual, o como una práctica, una costumbre, el día del viernes, después de Juma, o en los días de descanso, van a las tumbas y suplican a ese muerto que está ahí. Puede ser que es un famoso sheikh o un hombre piadoso que era antes, pero el pueblo va y hacen esas prácticas de shirk, de politeísmo. Y vemos que esos lugares del mundo, esos países del mundo donde hay esas prácticas de shirk, politeísmo, o de kufr, incredulidad, o de bid'ah, innovación, o simplemente desvío que opone esas tres bases, Corán, Sunna y Sahaba, vamos a ver que donde hay más de eso, tienen más problemas, más enfermedades, más calamidades, más políticamente está mal su situación, o porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, y regresamos a depender en Allah subhanahu wa ta'ala, creemos completamente lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, no dudamos en eso, y no tratamos de explicarlo así para que quede en lo que deseamos nosotros. No, Allah subhanahu wa ta'ala nos da una promesa grandísima, que Él va a cuidar los creyentes. No dijo musulmanes, no dijo que Él va a cuidar y proteger los musulmanes, no dijo eso, dijo los creyentes. Que el musulmán es un nivel, el creyente es otro nivel. El mu'min
al muhsin. El muslim es cualquier persona que acepta el Islam. Cualquier persona que acepta el Islam y practica más o menos algo del Islam es musulmán. El que con su corazón, con su lengua, con sus miembros del cuerpo, en acción y dicho y creencia, practica completamente el Islam, él es el creyente. Y encima de eso, porque el creyente es el que practica y cumple con su Señor lo que es lo que es necesario. Encima de ese creyente es el muhsin, el que hace aún más obras buenas para, ya sea para él mismo o también para otros, que da caridad, que ayuda, que lucha, que enseña, predica el Islam. O sea, esa persona aún sube más. Depende en sus acciones, su corazón, su creencia. Todo depende, claro, en la sinceridad del creyente, ¿no? Pero Allah da esa promesa de proteger el creyente. Entonces, donde vemos que hay más creyentes, va a haber más protección de Allah. Donde hay menos creyentes, va a haber menos protección. No estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de creyentes. Porque digamos, si vas a China, hay ¿cuántos? Dicen que hay como no es China, es Indonesia, ¿no? Que tiene la más grande concentración de musulmanes. ¿Cuántos hay? ¿Qué es la población? 2.000 millones. No, 2.000 millones. No, 2 millones. ¿2 millones? No, mucho más, no. Pero bueno, lo que... 200. ¿Cómo? 200 millones. 200 millones. Y esos 200 millones no estamos diciendo que... Esos son musulmanes. Pero lo más que hay de creyentes del mu'minin es donde la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en nuestras casas también. Si en nuestra casa, yo, mi esposa, mis hijos, si hay lo más posible de creyentes, o sea, digamos, el esposo es un creyente, la esposa y todos sus hijos, y todos practican bien y todos aumentan en su conocimiento y avanzan en el Islam y todo eso, la protección de Allah subhanahu wa ta'ala cae en esa casa, más que la casa donde no está. No estamos hablando solamente de dinero, no estamos hablando de eso. Estamos hablando protección de Allah subhanahu wa ta'ala de muchas cosas otras, de enfermedades o de protección de cosas malas o de mala gente o de desviarse de la religión o de caer en esos grandes pecados o esas cosas. Donde está la protección de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah proteja el creyente de todo eso, todo lo que es mal para el creyente, Allah lo proteja. Entonces, eso es lo que queremos. Esa es un meta del creyente, recibir la protección de Allah, porque Allah nomás proteja su amado. Allah, cuando ha prometido en el Corán que proteja a los creyentes, es porque proteja sus amados. Entonces, queremos ser de ellos. ¿Cómo vamos a ser de ellos? Tenemos que seguir ese camino recto. Tenemos que seguir el Corán y la Sunna con la práctica de los Sahaba. Ese es el camino recto. Que le pedimos a nuestro Señor día y noche, todos los días, por lo mínimo 17 veces al día. 17 veces al día le estamos pidiendo por lo mínimo. Si es que estamos rezando todas nuestras oraciones, porque en cada raka recitamos Surat al-Fatiha. Entonces, por lo mínimo 17 veces al día estamos pidiéndole a Allah: Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa la-dhalin. Estamos pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala: guíanos al camino recto, al camino de aquellos que has favorecido. ¿Quién Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido? Los profetas y mensajeros, y los sahaba, y los piadosos, la gente de tawhid, la gente de imán.
esa gente que practica esas cosas y sigue a esa gente como los profetas y mensajeros y los sahaba, esa es la gente que Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido. Queremos estar sobre el camino de ellos y no del camino de esa otra gente, no de los incrédulos, no de la gente que logra conocimiento y abandona la práctica de ese conocimiento, ni de la gente que obra sin conocimiento. Queremos ser de la gente que logra conocimiento y practica ese conocimiento, ya sea del corazón, o con la lengua, o con los miembros del cuerpo. Eso es lo que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es estar sobre la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Que ustedes tienen un gran ejemplo en el mensajero de Allah, para aquel que busca y tiene esa esperanza para Allah y el último día, es decir, en el día del juicio, y quien recuerda a Allah mucho. Entonces, el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam es una gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha dado para saber cómo acercarnos a Él. Porque si nos deja sin guía, cada uno vamos a pensar cómo adorarlo, o vamos a pensar Dios es así, o Allah es así, o el Creador es así, y tú vas a tener una creencia, y el otro va a tener otra creencia, y yo voy a tener otra. O sea, no va a haber algo fijo ni algo correcto, porque todos vamos a usar nomás nuestro intelecto o nuestra propia creencia que nos llegó nomás de así de la nada, o influye de otras personas, ¿no? Entonces, el que está agradecido a su Señor también es el que Allah subhanahu wa ta'ala le da más bien. El hadith de Aisha radiyallahu anha, que una noche despertó. Sabemos que en esos tiempos pues no había luz, todo estaba oscuro, no podía ver en su cuarto o en su casa, y ella narró que cuando despertó empezó a buscar el mensajero de Allah a su lado y no lo podía hallar, no sabía dónde estaba, hasta que se adelantó un poco o se movió un poco y alcanzó a tocar los pies del mensajero de Allah. Estaba parado y estaba orando. Después ya pudo oír cuando se acercó que él estaba rezando, y cuando tocó sus pies, ella narró de que los pies del mensajero de Allah estaban hinchados y calientes por la parada toda la noche de rezar y orar, ¿no? Y ella esperó hasta que terminó, y cuando terminó, al fin, muy cerca al Fajr, le preguntó: oh mensajero de Allah, Allah te ha perdonado tus pecados, todos los pecados del pasado, presentes y de los futuros. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué te esfuerzas tanto si ya has recibido esa gran bendición de que tu Señor te ha perdonado los pecados pasados, presentes y del futuro? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Aisha, que es una cosa que beneficiamos de eso, que dijo: ¿Afala akuna abdan shakura? ¿Acaso no debo de ser un siervo agradecido por eso? Entonces los sabios dicen, ser agradecido no es nomás decir gracias, oh Allah, o todas las alabanzas son para Allah, o alhamdulillah, o ashkur Allah. Eso no es dar gracias a Allah. Eso es una parte, reconocer lo bueno que nos da nuestro Señor y decir alhamdulillah, mashallah, ashkur Allah, yani, eso es una parte. Pero ser agradecido a tu Señor es aumentar en obediencia a Él, aumentar en adoración a Él. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: afala akuna abdan shakura, ¿acaso entonces no debo de ser un siervo agradecido? Él, ¿cómo estaba agradeciendo a su Señor? ¿Cómo estaba dando gracias a su Señor? En oración, en obediencia a Él, en adoración a Él subhanahu wa ta'ala.
Entonces, nosotros cuando nosotros podemos ver en nuestras vidas las grandes bendiciones que nos ha dado nuestro Señor, no solo de la guía al Islam o la guía entre nuestros hermanos, hermanas que nos ayudan, o la familia que tenemos, el esposo, hijos, o salud, o sea, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, si todos los árboles si hubiéramos hecho lápiz de todos los árboles de la tierra y usamos todo el mar como tinta, no podríamos escribir todas las bendiciones de nuestro Señor sobre nosotros, todas las bendiciones. Así que en nuestras vidas tenemos tantas bendiciones que debemos ser agradecidos a nuestro Señor, y no es solo reconocerlo y decir, sí, eso es una bendición, gracias Allah, gracias Dios mío. No es así, es obedecerlo, es poner en práctica sus mandatos, es alejarnos de esas cosas que nos ha prohibido, es seguir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que la sunna es algo obligatorio practicar. Entonces así somos agradecidos. El Sheikh aquí, ¿cuándo tenemos que ir? ¿Aquí? 5. ¿Qué horas son? 5. Sí, vale, pues vamos a terminar aquí que mencionamos aquí que Allah subhanahu wa ta'ala nos mencionó una ayah en el Corán que es una bushra, unas buenas nuevas para los creyentes, que Allah subhanahu wa ta'ala dice: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, que este día hemos hecho para ustedes su religión, lo hemos completado, está completo su religión, y hemos perfeccionado para ustedes, o he perfeccionado para ustedes mi favor, y estoy completamente complacido que el Islam sea su religión. Esto son 3 cosas que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta ayah, que primeramente la religión está completa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. ¿Quién completó la religión? Allah legisló todo del Corán y la Sunna. Corán y la Sunna. O sea, Allah ha hecho la religión completa. Entonces no podemos quitar nada de la religión, ni podemos aumentar nada a la religión. Y por eso el Imam Malik, después de este dicho, después de esta ayah, mencionó lo que no fue religión en ese tiempo, cuando Allah reveló la ayah, lo que no fue din, es decir, la religión, no es din hoy. Entonces, y ese es un principio, y un dicho famoso de Imam Malik: lo que no fue din en ese tiempo, cuando Allah reveló, al-yawma akmaltu lakum dinakum, este día he completado su religión. Lo que no fue parte del Islam en ese tiempo, no es parte del Islam hoy. Y eso aplica igual hoy, de las prácticas y creencias y dichos de la gente de hoy en día que practica, que opone el Islam, o no hay evidencia de eso, no es parte del Islam. Como el ejemplo que mencionamos de la celebración del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿fue una práctica en ese tiempo? No. Entonces no es una práctica en el Islam hoy. Y eso es un principio bien importante. Lo que no fue din en ese tiempo, no es din hoy. Y Imam Malik era de la 3ª generación. Si no fue la práctica en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, no fue la práctica en la 3ª generación, pues menos en este tiempo, que ya estamos en 1400, más de 1400 años después. O sea, no es práctica hoy tampoco. Si no fue la práctica en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, no es práctica hoy. Igualmente, Allah subhanahu wa ta'ala, la segunda parte que menciona Allah subhanahu wa ta'ala en esta ayah, que dice que ha perfeccionado he perfeccionado mi favor sobre ustedes. Ese favor es el din de Allah. Ese favor es el guiar la gente al din de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala ha perfeccionado su favor sobre ustedes, que los he guiado a este din perfecto.
que los he guiado, ese es un grandísimo favor o una bendición grandísima, la más grande bendición que una persona puede recibir. No dinero, no hijos, no esposo o esposa, no propiedades, no. La guía a la verdad. La guía a la verdad. Porque en el día del juicio no necesitas dinero. No necesitas en el día del juicio hijos o esposa o esposo o padres o familia. En el día del juicio tú no piensas en nada. Como el Corán menciona que cuando empieza el día del juicio, la madre, imagínense, la madre que da pecho a su hijo, a su bebé, lo va a soltar. Lo va a soltar. Imagínense esa relación tan intensa que entre la mamá y el bebé o el hijo, que en ese momento va a ser tan grande, tan intenso, que la madre no va a pensar en su bebé, lo va a soltar. En ese día no necesitamos nada, excepto esa guía, excepto esa fe, excepto esa creencia. Entonces, Allah nos ha dicho que ha perfeccionado ese favor, es decir, la guía a nuestra religión, la guía. Y que Él está complacido para nosotros que el Islam sea nuestra religión. Entonces, que la persona practica el Islam y la Sunnah, Allah está complacido con esa persona. Si queremos ser de esa gente que Allah ama o que Allah está complacido con nosotros, debemos ser practicantes del Corán y la Sunnah, es decir, el Islam, porque el Islam es Corán, Sunnah, Sahaba. Entonces, si estamos sobre ese camino, inshallah, como mencionamos, todos tenemos fallos, errores, lo que sea, pero le pedimos a Allah perdón y tratamos de corregir esos errores y fallos, pero practicamos el Corán y la Sunnah. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con esa gente que practica el din de al-Islam. Y con eso vamos a terminar aquí y continuamos mañana, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas o algo, Juan, antes de irnos, si hay unas preguntas. No sé si hay aquí. ¿Todo bien? Sí. Alhamdulillah. Bueno, mañana es a las 12, ¿no? 12, sí. Vale. 12. Mañana vamos a tratar de... Es que hoy estaba tan apurado, no puede ser nada, tenía muchos pendientes. Pero mañana sí vamos a tratar de a ver si también organizamos algo de una comida o algo, inshallah, como lo hicimos en el pasado. Y después de la plática nos vamos aquí y comemos así como lo hicimos la otra vez, si hay oportunidad, inshallah. Barakallahu fikum. En nuestros hermanos que están conectados, ¿hay preguntas? Sí. Hermano, Sí. él quiere ser musulmán. Ah, mashallah. ¿Cómo se llama? Axel. ¿Axel? ¿Y cómo aprendió o cómo se acercó al Islam? Pues, estuve leyendo un poco, nunca me había interesado en ninguna religión como tal, no tengo ninguna religión. Ajá. Pues, estuve leyendo también, me llamó mucho la atención lo que es el ayuno, por qué lo haces y eso. Ajá, muy bien. ¿Y qué ha leído de lo principal? Yo digo, lo más importante es la creencia. Claro, la acción y la práctica, como hemos mencionado ahorita, es necesario y importante, pero la creencia es lo que entra uno al Islam. Entonces, nomás le voy a decir un poco de la creencia, y si me dice que está de acuerdo de eso, podemos seguir. Primeramente, el testimonio de fe que nosotros los musulmanes hacemos para entrar a la fe es de dos testimonios. Y el primer testimonio es la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Hay mucha gente que traduce este dicho o esta frase, la ilaha illallah, como no hay Dios excepto Allah. Y eso no es
completamente correcto. Porque decir no hay Dios excepto Allah significa que no hay nada que es adorado excepto Allah. Y sí hay cosas que son adoradas y personas que son adoradas en vez de Allah. Pero lo que significa esta frase es de que no hay nada que merece ser adorado, no hay nada que tiene el derecho de ser adorado excepto Allah. Entonces no podemos dirigir ningún acto de adoración a nada ni a nadie excepto a Allah, ¿vale? El concepto de adoración en el Islam es muy diferente al concepto de adoración en las otras religiones. El concepto de adoración en el Islam es todo lo que Allah ama y está complacido de acciones y dichos. Uno de los sabios grandes mencionó una frase famosa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dijo: al-ibada kalimat al-jami' li kulli ma yuhibbuhu wa yardahu Allah min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Que la palabra adoración o ibada es un concepto amplio, grande, que es todo lo que Allah ama y está complacido de acciones y dichos aparentes y ocultos. ¿Qué quiere decir oculto? Del corazón, como mencionamos las acciones del corazón. Entonces todo eso es adoración. Porque por ejemplo los católicos van a decir: no, yo creo en mi Dios, pero suplico a los santos porque nomás, pero no entiende que suplicar a los santos muertos es un acto de adoración. Entonces no podemos dirigir ningún acto de adoración, como mencionó el ayuno. No podemos ayunar para nadie excepto Allah. No podemos sacrificar un animal en nombre de nadie excepto Allah. No podemos jurar en el nombre de nadie ni nada excepto Allah. Hay gente: te juro por la vida de mis hijos, o te juro por mi madre, o te juro. Todo eso es ilícito. Nosotros juramos solamente por Allah, porque jurar, hacer un juramento es un acto de adoración. Entonces no podemos dirigir ningún acto de adoración a nada ni nadie excepto Allah. Entonces ese dicho, la ilaha illallah, estás aceptando de que tu Señor, el Creador, es el único que merece ser adorado, y lo obedeces y lo adoras solo a Él. La ilaha illallah, ¿de acuerdo? ¿Sí crees eso? ¿Sí? Bueno. De hecho, perdón, sí. Soy su mamá. Ajá. De hecho, ni está bautizado, nunca he tenido una religión. Ajá. Que decidí, mal, ¿no? Ajá. Que él eligiera su religión. Sí. Y hoy por hoy está aquí. Muy bien. Entonces, igual, el segundo testimonio es Muhammad Rasulullah, que Muhammad es el mensajero de Allah. ¿Qué significa esto? Significa que no es nomás reconocer que Muhammad era un profeta, un árabe que recibió el Corán y ya. No, es decir, Muhammad Rasulullah es que, si yo digo el testimonio, que yo testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, estoy diciendo que Muhammad es el profeta de Allah a quien voy a obedecer lo que me manda, lo que me prohíbe, y voy a creer en todo lo que me ha informado. Porque, por ejemplo, porque hay cosas que, digamos, si usted nunca ha tenido una religión, puede ser, no sé si ha leído libros de otras religiones, o la Biblia, o otras cosas, pero puede ser que para unas personas, unas cosas, digamos, que específicamente esa gente que es atea, que no cree en ángeles, no cree en los demonios, no cree en el paraíso, no cree en el infierno. Y cuando el mensajero de Allah nos informó, o el Corán, Allah nos informa del infierno y el paraíso, y el profeta sallallahu alaihi wasallam en la Sunna da más detalle, hay gente que viene de su pasado esa duda de que esas cosas existen. Entonces puede ser que lea algo del Corán o algo de la Sunna y dice: pues yo no sé si eso es cierto. No, el que entra al Islam es porque sabe que cree en Allah y cree en su mensajero, porque su mensajero no está hablando de su... Allah dice en el Corán que Él no habla de su deseo, pero habla de lo que es revelado a Él, ¿no? Entonces cuando decimos testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, estamos diciendo
creo en todo lo que me informa. Y lo voy a obedecer en todo lo que me manda. Voy a alejarme de todo lo que me prohíbe y no voy a no voy a adorar a Allah excepto en cómo nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esas 4 cosas son el significado o lo que estás diciendo cuando dices testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Son 2 testimonios. Y eso parte de lo que estamos diciendo, que la sunna es una autoridad, no solo esa primera parte, decir la ilaha illallah, pero también decir Muhammad Rasulullah, porque la sunna también, no solo vamos a obedecer a Allah y adorarlo, pero vamos también a seguir el mensajero de Allah. Entonces, en ese testimonio estás diciendo, esos 2 testimonios estás diciendo, yo creo en mi creador Allah y solo a él lo voy a adorar y obedecer y voy a seguir su mensajero. Eso es lo que estamos diciendo. Quien cree en eso y tiene esa intención pura que sí, de verdad, sí lo cree y sí va a cumplir con eso, aunque todos tenemos fallos y errores y crecemos y avanzamos poco a poco, ¿no? Entra al Islam. ¿Está listo? ¿Sí? Siéntese aquí. ¿Aquí o Sí, exacto. Entonces, yo voy a decirlo en árabe y después lo voy a decir, lo voy a hacer poco a poco, palabra por palabra así, y lo repite en árabe, y después lo decimos en español para que sepan exactamente lo que estamos diciendo, ¿vale? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Rasulullah wa ashhadu anna Jannat al-Haq wa an-Nar Haq. No. Lo que dijimos es, testifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Dilo. Testifico que nada debe ser adorado excepto Allah. Y testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Y testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Y testifico que Jesucristo, Isa, Y testifico que Jesucristo Isa es el mensajero de Allah. es el mensajero de Allah. Una parte que ahorita no mencioné, que es importante en este testimonio de Jesucristo, es de que decimos Ashhadu anna Isa Rasulullah, y mencionamos que es Kalimat Allah, una palabra de Allah, Kalimat Allah alqaha ala Maryam wa ruhu minhu, y es una alma, solamente es una alma de Allah, no es hijo de Allah, ¿vale? Entonces lo decimos en español, y testifico que Jesucristo es el mensajero de Allah. Es una palabra que le dio o le puso encima de Maryam, su madre. Es una palabra que puso María su madre. Y es una alma, solamente una alma de Allah. Y es solamente una alma de Allah. Que significa que creemos en Jesucristo, es un mensajero de Allah, pero él solo era un gran mensajero y un alma de todas las almas que Allah ha creado, de Allah subhanahu wa ta'ala, así como tú, yo y cualquier otra alma, ¿vale? Entonces todo lo que mencionamos ahorita es el testimonio de fe, y del momento que acabas de decir eso, eres musulmán. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Lo importante, hermano, es que debes aprender bien cómo hacer tus oraciones y cómo preparar para las oraciones, hacer vudú, lo que se llama vudú. En español, ¿cómo se llama? Ablución. Ablución. Y saber cómo hacerlo bien para todas tus oraciones que haces en el día, porque cumplir con eso es muy importante. Y seguro hay libretas y libros pequeños que enseña
cómo hacer el salat. ¿Tenemos algo? Yo no tengo. ¿Sí tiene? En YouTube. En YouTube. Yo no tengo, hermano. Ahorita le voy a dar traducción del Corán y unos folletos del Islam. Está bien. Pues si tiene unos folletos así de cómo hacer el salat, cómo igual cuando llega el mes de Ramadán, cómo ayunar. Estas cosas, si los hermanos lo ponen en el grupo así de WhatsApp, a veces ahí compartimos cosas de beneficio de la religión y links de YouTube o de las páginas donde puedes aprender más. Y inshallah, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que te haga firme sobre el din y la fe y te haga de aquellos, como mencionamos, los amados de Allah que está sobre el camino recto. Felicidades. Muchas gracias.